Bueno, pues acompáñame a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Gracias por tu cuidado y por las cosas que estás haciendo dentro de nuestras vidas. Yo quiero pedirte que tú tomes el control de nuestras vidas y nos permitas a nosotros reconocer ese control. Te agradezco por cada persona que está aquí, que se va a conectar o que va a poder después ver la transmisión. Sea como sea, yo te agradezco por cada una de las personas, Padre, que pueden escucharme el día de hoy. Y te agradezco por la oportunidad que tengo de compartir. Hoy solo quiero pedirte que podamos tener un tiempo de paz, de tranquilidad y que nos desconectemos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Que podamos centrarnos en ti y reconocer que tú eres quien cuida de nosotros. Que durante esta sesión tú puedas solo ayudarnos a acercarnos a ti y dejar de lado aquellas cosas que pueden llegar a distraernos, reconociendo que en ti tenemos todo descanso, todo consuelo y toda dirección. Te pido esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ok. El versículo 14 comienza diciendo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Comienza diciendo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que ustedes están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento y pueden amonestarse los unos a los otros. Me gusta esta parte por lo siguiente, y es, Pablo confiaba que el conocimiento de los hermanos de Roma, que es a los que les está escribiendo, confiaba en que ellos tenían conocimiento, seguramente porque tenían el mismo espíritu que él tenía. Y entonces sabía que era Dios mismo quien los estaba formando como congregación y que ellos eran capaces de poder hacer aquello que sabían que era correcto. Confía y dice que están llenos de bondad. Esto significa que están llenos de buenas disposiciones en el interior y que también están llenos de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las verdades cristianas, de las verdades del Evangelio. Y a mí me llama la atención que primeramente diga llenos de bondad y luego llenos de conocimiento. Como si fuese necesario que la bondad antecediera al conocimiento. O como si es necesario que tú tuvieras o tengas que tener un corazón regenerado por Dios para poder entender, porque al final el que está lleno de bondad es el que puede ver con claridad la verdad. La idea es que el apóstol Pablo está acercándose a esta comunidad, escribiéndole todo lo que hemos visto que les ha escrito, con el propósito de recordarles en parte lo que ellos ya saben, lo que ellos ya han entendido. Y quiere que sencillamente usen este conocimiento para ayudarse a amonestarse los unos a los otros, que en cierta medida es también parte de una de las actitudes cristianas. Entender cómo tú debes de acercarte a otra persona para decirle, oye, quizás esto que tú estás haciendo en este momento no es correcto, no es lo mejor, podrías hacerlo de forma diferente o francamente estás haciendo las cosas mal. Al final lo importante es que nosotros entendamos que tenemos que hacerlo con un corazón correcto y con un corazón adecuado. Hay un versículo que dice que nosotros no juzguemos para no ser juzgados, ¿no? Y que con la medida con la que midamos seremos medidos. Pero esto no significa que la enseñanza general y total de la Biblia sea que no podamos emitir ningún tipo de juicio. Jesús justamente habla en el Evangelio de Juan que nosotros debemos de aprender a juzgar con justo juicio. Entonces, la idea es que nuestros juicios no deben de ser desmedidos, deben de ser mesurados, deben de ser llenos de amor, llenos de bondad y llenos de gracia. Es entender que aun cuando yo veo que hay otra persona que está haciendo las cosas mal, probablemente yo estuve en ese lugar o incluso estoy batallando para no estar en ese lugar, o simplemente es una persona que tiene una lucha distinta a la que yo tengo. Pero el hecho de entender que los juicios deben de ser mesurados es justamente lo que nos lleva a hacerlo con paciencia, con humildad, con mucha tranquilidad, porque a veces
podemos llegar a explotar por las cosas que están haciendo las personas a nuestro alrededor, porque están actuando sin sentido, porque decimos, es que está mintiendo, es que tiene un problema, no sé, tiene alguna adicción, las personas con adicciones son problemáticas, eh, esta persona está robando y a veces son actitudes con las que o hemos batallado o dejamos en algún momento o sencillamente nuestras luchas son en algunas otras áreas que no son tan evidentes para las demás personas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el punto aquí? Que si una persona solamente está llena de conocimiento, pero no está llena de bondad para poder transmitir ese conocimiento, va a terminar teniendo una actitud crítica, dura, eh, mala en contra de las personas a las que quiere amonestar, a las que quiere reprender, a las que les quiere decir que están haciendo las cosas mal. Por otro lado, si una persona solo está llena de bondad, pero carece de conocimiento, también va a ser problemático, porque al final es la bondad la que muchas veces lleva a decir, bueno, es que no pasa nada, es que todo está bien, es que al final prefiero evitarme problemas y demás y demás. Pero ambas cosas, cuando van de la mano, el corazón que tiene buenas disposiciones y el conocimiento de las verdades cristianas es lo que nos permite a nosotros amonestarnos los unos a los otros y hacerlo con verdadera tranquilidad y con verdadera humildad. Entonces, Pablo estaba amonestando a esta comunidad, seguro de que ellos también podían amonestarse los unos a los otros. Su intención entonces no era sobrepasarse, su intención no era actuar osadamente o llegar con las personas y decirle debes hacer esto, esto, esto y aquello, sino que su propósito, como lo dice él, con algo de atrevimiento, era recordarles cómo poder ser una ofrenda agradable. Esto nos lleva a muchos otros pasajes de la Biblia, en el Nuevo y principalmente en el Antiguo Testamento. La idea de que a Dios se le puedan hacer ofrendas, pero a Dios se le pueden hacer ofrendas que no sean agradables. ¿Qué significa esto? Una ofrenda básicamente es aquello que nosotros disponemos darle a Dios. Se lo queremos dar a modo de agradecimiento. Dios ha sido tan bueno que el día de hoy yo quiero, no sé, simplemente dedicar todo este día para poder aprender de Él. No estoy ofrendando mi tiempo. Dios ha sido tan bueno o en este lugar he podido recibir tanta bendición que quiero ayudar a sustentar el viaje de una persona o la vida de una iglesia. Justo vamos a ver algo así más adelante, que es un ejemplo que da Pablo en este capítulo. Y podemos ofrendar de todas formas y de todo tipo, pero no todas las ofrendas le agradan a Dios. Como esta historia súper conocida de Caín y Abel, que la Biblia enseña en el libro de Génesis, que uno de estos hermanos, Caín, se dispuso a llevarle una ofrenda a Dios. Y que después de eso Abel también dispone a llevarle una ofrenda a Dios y dice la Biblia que le llevó lo primero y lo más grande, lo más hermoso y que la ofrenda que le agradó a Dios fue la ofrenda de Abel en lugar de Caín, y fue por eso que Caín se enoja y decide matar a Abel. Y es un ejemplo no solo de que podemos ofrendarle a Dios, es también un ejemplo de cómo actos atroces pueden cometerse también por cosas tan simples, tan burdas. Pero la idea de ser ofrenda agradable es que cuando tú dispongas darle algo a Dios, sea tu tiempo, sea tu esfuerzo, sea que, por ejemplo, en agradecimiento a Dios quieres ayudar a una persona que se encuentra en necesidad y quieres darle alimento, vestimenta, tienes que buscar que esta ofrenda sea agradable. Tienes que buscar que tú lo hagas con las intenciones correctas y de la forma correcta. Entonces, nosotros podemos entender lo siguiente y es que es sabido que nosotros, los que somos cristianos, somos ofrenda de Jesús al Padre, pero tenemos que ser agradables a Él. Tenemos que ser una ofrenda agradable y esto significa, ante todo, seguir el ejemplo de la vida de Jesús. El apóstol conocía esto y quería que con la gracia que él había recibido, recuerda que lo hemos visto también con anterioridad, todos hemos recibido una gracia, todos tenemos una medida de fe para poder servir a Dios. Con esta gracia que el apóstol Pablo había recibido, él quería ministrar el evangelio, compartir las buenas noticias, estar hablando acerca de lo que el Señor Jesús hizo. Eso es lo que quiere decir con ministrar el evangelio a los gentiles. Recuerda, a los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque Cristo lo había llamado a esto. Entonces,
El apóstol Pablo no estaba haciendo otra cosa más que cumplir con lo que Dios le había asignado a él, con su ministerio. El apóstol Pablo quería que los gentiles, que los que no eran judíos o no venían de una tradición judía, pudiesen ser agradables a Dios después de que fueron santificados. Y recuerda que la palabra santificar significa lisa y llanamente apartado. O santo significa apartado, consagrado, apartado para un uso especial. Entonces, santificar es el proceso por el cual Dios nos aparta cada vez más para Él, nos hace parecernos cada vez más a Él. Entonces, la idea es que a través de parecerse más a Cristo, tú estás creciendo en tu santidad, en esa santificación que estamos leyendo en este punto, y así le vas a poder ser una ofrenda agradable. En agradecimiento, porque ¿cuál es el propósito de hacer todo esto? Sencillamente agradecer lo que Él primeramente ha hecho. Y esto, como dice aquí, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que obra para que nuestro andar con Dios sea cada vez más tierno y entrañable. Vamos con lo que sigue, que es el versículo 17, que dice, Romanos 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo se gloría, que significa que se enorgullece o se entusiasma. ¿Por qué? Por el servicio que le brinda a Dios por medio de Cristo. O sea, es como si Pablo nos estuviese diciendo aquí, lo que más me causa orgullo y entusiasmo en mi vida es poder servir a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque al final cuando una persona se da cuenta de que hay un modo en el que puede servir a Dios, porque todos nosotros podemos hacerlo de alguna u otra manera. Podemos hacerlo, sí, dentro de una comunidad organizada, como lo puede ser una iglesia, o lo puedes hacer desde tu escuela, o lo puedes hacer desde el lugar en el que te encuentres cuando estás viajando, por ejemplo. En el lugar en el que tú estés puedes servir a Dios. Y esto justamente no debe de ser un motivo de carga, aunque es de mucha responsabilidad. Servir a Dios no es un motivo de tristeza, aunque puede llegar a ser muy agotador. Hacer las cosas correctas, estar buscando a tener un camino justo, compartirle a las personas que muchas veces pueden llegar a ser groseras. Servir a Dios tampoco es un motivo de queja, aunque pueda ser difícil. Es y debe de ser un motivo de alegría. Y dependiendo del contexto en el que te encuentres, puedes entender mejor o peor mis palabras, pero justamente hay muchas personas que se encuentran dentro de iglesias y están buscando tener un servicio a Dios a través, no sé, de actividades de enseñanza o actividades de limpieza o simplemente las cosas administrativas que se tienen que llevar a cabo de cualquier organización. Y para muchas personas lo que tienen que llegar, lo que van a llegar a hacer muchas veces se convierte en una carga que los desanima, en una carga que los ajetrea, en una carga que los hace sentir estresados o que los hace sentir tristes. Pero justamente lo hermoso de este versículo es que estamos viendo cómo Pablo está enorgullecido y entusiasmado por poder brindarle un servicio a Dios. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Pero también vemos en los siguientes dos versículos cuáles son las claves para que él pueda tener ese entusiasmo. Porque al final es una alegría cuando nuestro servicio a Dios está respaldado por lo que nosotros hacemos, lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nosotros. El versículo 18 dice, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dice que él no se atrevería a hablar de algo que Dios no haya hecho en su vida, sea a través de lo que, sea a través de lo que él dice o sea a través de lo que él hace, lo que Cristo ha hecho por medio de él, porque nadie más puede hacerlo. Es increíble porque al final su orgullo no era todo lo que Pablo había logrado.
Su orgullo no era todo lo que se había propuesto o imaginado. Su orgullo era lo que Cristo había hecho por medio de él y solo eso. Eso significa entonces que no era una vanagloria, un término que utiliza mucho la Biblia, una vanagloria, sino era la alegría natural que fluye de un corazón que está agradecido por la inmerecida obra de Dios. Como si Pablo nos estuviese diciendo, Dios ha hecho tantas cosas tan buenas y tan maravillosas en mí y a través de mí, que no puedo hacer más que enorgullecerme por lo que Él ha hecho. Dice entonces que Dios ha obrado, como lo sigue diciendo en el versículo 19, que Dios ha obrado para la obediencia de los gentiles a través de sus palabras y de sus obras. Es a través, importante entender que está haciendo esta distinción entre palabras y obras. Son dos cosas de cierta forma diferentes, pero que complementan de forma maravillosa la vida de cualquier maestro. ¿Quién va a ser un buen maestro? La persona que justamente se dispone que sus palabras y sus obras sean íntegras, sean congruentes, porque no es un buen maestro el que solo dice, sino que el que hace. Es la dupla ideal, palabra y obras. Pero también dice que había hecho muchos milagros, eso es lo que quiere decir con potencia de señales y prodigios. Recuerda que la Biblia enseña en 2 de Corintios 12:12 que una de las señales de que un hombre en el Nuevo Testamento era un apóstol era justamente que tenía ese don dado por Dios para poder hacer milagros, pero que los había hecho en y por el Espíritu Santo. Esto también nos enseña algo distinto y es todo lo que nosotros obramos, todo lo que tú y yo somos capaces de hacer, podemos hacerlo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Con la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, dándonos cuenta de que Él está en cada una de las cosas que hacemos, a veces por más pequeña que a nosotros nos parezca. A mí me gusta recordar las palabras de un escritor que dice, es sorprendente cuántas actividades en particular se dicen en el Nuevo Testamento que eran hechas en el Espíritu Santo. Y presta atención a las que enumera. Es posible regocijarse o alegrarse en el Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Jesús. Es posible resolver o decidir algo en el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Es posible que nuestra conciencia nos confirme algo en el Espíritu Santo. Es posible tener acceso a Dios en el Espíritu Santo. Es posible orar a Dios en el Espíritu Santo. Es posible amar en el Espíritu Santo. Entonces, dice Wayne Grudem, a la luz de estos versículos podríamos preguntarnos, ¿en cuántas de estas actividades durante cada día estamos conscientes de la presencia y bendiciones del Espíritu Santo? Estar en el Espíritu Santo es estar realmente en la atmósfera de la presencia manifiesta de Dios. Darte cuenta que ese momento en el que estás decidiendo qué hacer y no sabes qué hacer, darte cuenta de que esa alegría espontánea que puedes llegar a tener, esa tranquilidad de conciencia, esa oportunidad de poder acercarte a Dios, es un producto de la obra del Espíritu Santo en tu vida y puedes ser consciente de eso y buscarlo activamente y disfrutar justamente de esa bendición de saber que Dios está contigo en este preciso momento. Y entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, ya seguimos en el versículo 19, ahí donde dice que todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Esta disposición que él tenía de palabras, de obra y de poder, fue lo que llevó a Pablo a llenar, o mejor dicho, que Dios llenara por medio de él todo del Evangelio de Cristo. Y da mucha impresión justamente poder leer estas palabras hoy en día. Ahorita te explico por qué. Pero básicamente él se esforzó con todas las limitaciones de su tiempo, que implicaba recorrer grandes distancias caminando o en barcos que podían ser peligrosos, recorrer caminos que eran también bastante problemáticos, en los que podían ser robados o en los que podían ser, no sé, incluso asesinados. Piensa al final que hoy en día hacer turismo es algo extremadamente sencillo, pero hace 2000 años era algo impensable. Y todo lo que él tuvo que sufrir justamente para poder moverse de un lado a otro con el fin de poder compartir. Dice entonces que se esforzó con todas las limitaciones de su tiempo
por llenar por cada lugar en el que él se movía del Evangelio de Cristo, como si para él no hubiese nada más importante que hablar de Jesús, que hablar de la cruz. Y al final ese es nuestro ejemplo. Y es interesante que él no solo se esforzó por predicar, sino que se esforzó, digámoslo así, en ser estratégico al hacerlo. Porque dice que él quería llegar a aquellos lugares donde Cristo aún no había sido nombrado, que no quería edificar sobre el fundamento ajeno, como diciendo, no quiero yo empezar algo donde alguien más ya empezó. No porque fuera envidioso o quisiera él recibir el reconocimiento, sino porque se daba cuenta de que la necesidad era muy grande y que no tenía mucho sentido quizás empezar donde ya había algo, sino ir a donde no había nada. Es un poquito la lógica, siguiendo justamente lo que enseña el Antiguo Testamento, donde dice que los que no veían verán y los que no oían oirán. Justamente está haciendo este eco de estas palabras del Antiguo Testamento para hacer ver que desde hace muchos siglos lo que Dios prometió es que la luz de Dios a través de la persona de Cristo iba a alumbrar a todo el mundo. Y entonces esa era la esperanza que él tenía, ¿no? O sea, darse cuenta de que si eso ya había sido hablado desde hace tanto, y él ya veía cómo se estaba cumpliendo, personas que era impensable que en algún momento pudieran creer en el Dios que se le reveló a Abraham, lo estaban haciendo. Y siguen siendo esperanzas para nosotros, obviamente, cuando estamos compartiendo, cuando estamos nosotros hablando acerca de quién es Dios y acerca de qué es lo que Él está haciendo con nosotros. Y perdón, quiero mostrar algo, pero justamente es esperanzador cuando nosotros compartimos, porque dice que los que no veían verán y los que no oían oirán. Justamente cuando nosotros pensamos en compartirle a alguien, podemos decir, bueno, es que esta persona nunca va a creer, o es que esta persona está bastante alejada, o tiene su manera de vivir, no sé, súper particular, súper específica, y no quiere creer nada con nadie. Pero dice que los que no veían verán, los que no oían oirán. Y insisto, esto tiene que ser esperanzador para nosotros para decir, ok, sí, probablemente es impensable para nosotros que muchas personas crean, cambien o se acerquen, pero la esperanza que nos da la Biblia es que va a haber personas impensables que se acerquen. Yo recuerdo justamente las primeras veces que yo leía estos pasajes en la Biblia, en la carta a los romanos, y yo me decía a mí mismo, bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Ya están atrás todos esos momentos, ya no hay lugares donde Cristo no sea predicado, sino que todo el mundo conoce a Jesús, Él es conocido por todos. Pero mi sorpresa fue muy grande al enterarme de que no era así, sino que de verdad existe un gran número de personas en el mundo que se encuentran sin el conocimiento de Cristo, que de verdad no tienen un entendimiento de quién es Él. Me estoy refiriendo a las poblaciones en Asia ni en Oriente por ejemplo en Oriente Medio, que mueren sin la oportunidad de conocer a Cristo o con una visión limitada o distorsionada de Él. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en todas las personas del mundo musulmán, todos ellos conocen a Jesús porque al final Jesús es mencionado en el Corán como un profeta enviado por Alá. Muchos también pueden llegar a conocer a Jesús dentro de la India porque ha habido comunidades de cristianos desde hace muchos siglos, pero no tienen claridad mucho acerca de quién es Él o simplemente lo ven como una manifestación más acerca de quién es Dios. Y muchos francamente no tienen una idea de qué es lo que ha sucedido qué es lo que realmente Jesús hizo en la cruz. Yo hace como un mes probablemente estaba platicando con uno de mis compañeros de cuarto, que justamente es de la India y él es hindú. Y recuerdo que era un día, una celebración especial para ellos que se llama Diwali, que es básicamente la fiesta de las luces, y es el momento en el que los hindúes de todo el mundo conmemoran que la luz venció a las tinieblas y el retorno de un dios a cierta ciudad específica de la India y demás. Y entonces hablábamos acerca de esta festividad, de lo que podía llegar a representar para él. Y yo le decía que para nosotros había una conmemoración quizás un tanto similar, no hablaba de Navidad, hablaba de la cena del Señor o de la Eucaristía. Porque en la cena del Señor o en la Eucaristía,
Lo que nosotros recordamos es justamente cómo Cristo fue a la cruz a inaugurar un nuevo pacto por nosotros, a ir, después de haber vivido por nosotros, ir a la cruz a morir por nosotros. Y recuerdo que fue medio, ¿cómo decirlo? Atropellado la forma en la que se lo pude compartir y no, ¿sabes? O sea, fue un poquito extraño al final. Pero recuerdo mucho su expresión cuando justamente le decía, y Jesús fue a la cruz a morir. Dice, como y le estaba hablando de Juan 3:16, que dice, porque, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y justamente él me decía, o sea que Jesús murió por todo el mundo. Y yo, sí, ese es el punto, entender que murió por todo el mundo. Entonces, creo que esta es una, digámoslo así, noción básica para nosotros que vivimos en una cultura cristiano-católica, en gran parte de Occidente, en Latinoamérica y en muchos países de Europa. Pero justamente para él fue algo distintivo, o sea, fue algo que no sabía, fue algo que en ese momento, aunque no lo creyó, lo entendió, o sea, lo escuchó. Y justamente cuando nosotros estamos hablando en esta parte de la Biblia donde dice que Pablo se esforzó para predicar donde Cristo no hubiese sido nombrado, no debemos de pensar que estamos hablando de tiempos sumamente lejanos o que estamos hablando de algo arcaico que ya no tiene ningún tipo de aplicación hoy en día, porque estaríamos mintiendo. Porque efectivamente hay muchos lugares donde Cristo no ha sido nombrado o muchas personas que nunca lo han escuchado o que si lo han escuchado lo han hecho de forma bastante distorsionada o incompleta. En términos ya más de misiones, que es como se suele denominar a toda esta actividad de poder ir y compartir a otro lado, hay varios, digámoslo así, términos que son importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, y voy a aquí hacer un paréntesis, que estamos viendo del texto bíblico para hablar un poquito más acerca de cuál es el contexto. Uno de ellos es la ventana 1040, que era justo lo que te quería compartir. La ventana 1040, y me gustaría que o sea, que podamos entenderlo como con los matices importantes que pretendo poder como que explicarte en este momento. Ok, sí, como creo que es correcto, ya pueden ver mi pantalla. La ventana 1040 básicamente hace referencia a un espacio geográfico. El 1040 es sencillamente las latitudes, esto que podemos ver aquí, los grados y demás. Que insiste, hace referencia a un espacio geográfico que va desde Marruecos, por acá, a Japón. Y la idea es que es en esta zona del mundo donde se concentra la mayor cantidad de población que no tienen un conocimiento acerca de quién es Jesús o que tienen un conocimiento bastante limitado o que es bastante complicado poder compartir acerca de la fe sin enfrentar algún tipo de persecución. O sea, hay países principalmente dentro del mundo musulmán, que tienen lo que se denomina leyes anticonversión, que básicamente es prohibirle a las personas compartir acerca de cualquier otra fe, pero primordialmente el cristianismo, o dentro de ellas el cristianismo, y que básicamente busca evitar que haya conversiones, busca evitar que las personas, por ejemplo, pasen del Islam al cristianismo. O hay persecuciones por parte de los mismos locales. No sé si ustedes han estado viendo justamente las noticias y todo lo que ha estado pasando en toda esta región del mundo con la persecución acerca de algunos cristianos dentro de eh, Nigeria, si no estoy recordando mal en este momento. Y la idea es que dentro de esta zona geográfica, donde por cierto está la mayor cantidad de población del mundo, porque está China, porque está India, se encuentra la mayor cantidad de personas que realmente nunca han escuchado acerca de quién es el Señor Jesús. Realmente nunca han escuchado nada acerca de quién es el Evangelio. Y la idea de esto, o de ver y entender esto, es darnos cuenta de que hay mucho más que nosotros podemos hacer a través de estar orando por estas personas para que puedan conocer verdaderamente a Dios. Al final, como cristianos, nosotros caminamos con una sola convicción, que Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida.
y dijo que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y aunque ha habido muchos esfuerzos, digámoslo así, ecuménicos, diciendo que hay muchas formas de poder llegar a Dios o de que al final todos apuntan a lo mismo o que son simplemente distintos caminos. Y incluso es una postura que por ahí ha adoptado la Iglesia Católica Romana desde el Concilio Vaticano II o también ahorita con... sí, o sea, en el Concilio Vaticano II, por ahí donde se dice que los musulmanes también pueden no, llegar a Dios a través del Islam y demás, y esta relación que tiene ahora el Papa León con los musulmanes, con algunos grupos hindúes, es una negación de las mismas palabras de Cristo, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que es la única forma en la que podemos llegar al Padre. Entonces, ¿cuál es la necesidad? No necesariamente te estoy hablando de urgencia en este momento, sino de la necesidad de hablar de lo que te estoy diciendo. Darnos cuenta de que para nosotros es relativamente sencillo poder escuchar acerca de quién es Él. Y hay muchas otras personas que aunque tengan esa posibilidad, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de internet, nunca va a ser lo mismo que te lo comparte una persona de frente. Si yo estoy compartiendo ahorita así, pues es porque así se nos facilita, es porque ahorita estoy lejos y demás, pero no hay punto de comparación entre que una persona te comparta quién es Dios estando al lado tuyo, a que una persona te comparta quién es Dios a través de una pantalla. Él es grande, soberano y es capaz de poder obrar en medio de cualquier circunstancia y bajo cualquier medio. De verdad, de verdad. Pero al final, la oportunidad de que haya alguien enfrente de ti es algo que Dios busca, es algo que Dios bendice. Y ah, sencillamente te comparto esto para que te des cuenta de que hay todo un mundo más allá que cree que se está acercando a Dios, pero en realidad no se está acercando. Que creen que van por un camino de bien, pero que no es un camino de bien. Y yo sé que en términos modernos o contemporáneos lo que estoy diciendo es problemático porque al final tiene que haber una cultura de respeto a todas las demás creencias, pero si atendemos a lo que dice la Biblia es que solo a través de Cristo podemos tener verdadero conocimiento de Dios. Y si hay alguien que lo está negando, no tiene ese verdadero conocimiento. Y entonces aquí es donde se encuentra el 99% de los hindúes en la India, donde se encuentran la mayor cantidad de musulmanes entre Irán, entre todo este grupo de Arabia, entre Pakistán, entre la India, que también es de los países con más musulmanes en el mundo. Estamos hablando entonces de China, que es principalmente ateo o tiene algunas religiones todavía animistas o tribales. Es impresionante también lo que tú puedes llegar a ver que se cree dentro de todos estos grupos. Am, Te voy a decir así, o sea, estoy también compartiendo cuarto con una persona justamente de China y, y recuerdo que en algún momento él me hablaba de que tenía que mezclar, él es como de por acá, creo que por acá, que tenía que mezclar cenizas de un animal muerto con su sangre para que a través de un ritual pudiera comunicarse con Dios. Entonces, no te estoy hablando de algo que es, estoy hablando de algo que está en otro lado del mundo, pero no te estoy hablando de algo que leí, te estoy hablando de algo que él me compartió, de algo que yo escuché, de algo que él me dijo que es parte de sus creencias. Entonces, hay mucho que nosotros podemos llegar a hacer. La forma clásica de decir qué es lo que podemos hacer es orar principalmente por las personas que están en ese lugar o por las personas que trabajan en esos lugares o por todos básicamente para que el Señor les alcance. Puedes buscar darle también a alguna persona que está trabajando dentro de estos lugares, dar de tu dinero para que las personas que están allá puedan subsistir y puedan continuar con la obra, o puedes prepararte y directamente ir y buscar ser de bendición para esas personas. Pero al final, a veces también se utilizan este esquema para estigmatizar a todas estas regiones como regiones sumamente problemáticas o que no tienen como que ningún tipo ¿cómo decirlo así?, que están completamente en oscuridad. Pero lo importante es también darte cuenta de que son personas a las cuales nosotros debemos amar. Y
y que nuestros esfuerzos deben de ir encaminados a que conozcan al Señor principalmente y mejorar su calidad de vida también, si eso es posible. O sea, yo por lo mismo he tenido oportunidades de conocer a creyentes de la India, ¿no? En la iglesia en la que me congrego hay una justamente que es de la India, o creyentes de varias partes de África, ¿no? De Nigeria, de Tanzania, de Zambia. Y la idea es entender que de un u otro modo el Señor está obrando para poder alcanzar a todas estas personas. Y que la forma en la que se está relacionando el mundo hoy, o que se está desenvolviendo el mundo a través de la migración, hace que puedas encontrar personas de todos esta región, que crecieron quizás sin ningún tipo de conocimiento del cristianismo. Justamente fuimos a un mercado navideño hace un par de días, y mi compañero de China me dijo que era la primera vez que él veía algo relacionado con Navidad. Pero justamente son estas experiencias que nosotros podemos tener ya en nuestros propios lugares, en nuestros propios países, cuando estamos de viaje, de poder encontrar personas en todos estos lados y decir, bueno, a veces no tengo que ir hasta allá, puedo compartirle tal cual desde donde estoy. Se trata al final de mantener una visión equilibrada, de compartir quién es el Señor, justamente en el lugar en el que nosotros nos encontremos, y buscar que sea Él quien nos pueda ayudar y quien nos pueda guiar a hacerlo de una mejor manera. Y bueno, eso era un poquito lo que quería compartirte a este respecto, o hablando acerca de la ventana 1040. Solo diciendo que, pues sí, siguen existiendo esos lugares que aún no han sido alcanzados, y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, y nuestros esfuerzos también son, en última instancia, bendecidos por el Señor. Y ya entrando casi a la última parte, vamos a continuar con el versículo 22. Dice Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y seré encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes o participantes de sus bendiciones espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces está diciendo que Pablo se negó a sí mismo el deseo de ir a Roma a visitar a estos creyentes a los que les estaba escribiendo la carta, por trabajar donde justamente había menos personas que pudieran trabajar. No significa esto que Roma, por ejemplo, no estuviera perdida y no tuviera una necesidad de que hubiese gente que le compartiera o que hiciera las cosas bien. Ciertamente lo estaba. Básicamente era una forma en la que se distribuían la obra. Unos trabajan allá, otros trabajan acá. Se vio impedido, dice, de poder ir a Roma. Si fue porque tuvo una oposición del mal, no queda realmente claro. Pero lo que sí queda claro es que nada escapa a la providencia de Dios. Recuerda que providencia significa el cuidado que tiene Dios de todo lo que existe dentro del mundo. Nada escapa de la providencia divina, que siempre nos lleva a donde nosotros podemos ser útiles. Nuestra confianza entonces debe descansar en que si nosotros vamos a Dios y le pedimos, llévame a tal lugar, permíteme estar en tal lugar, o ayúdame, por ejemplo, a tener cierto trabajo. Si al final nosotros, después de estarle pidiendo y rogándole a Dios que nos lleve a cierto lugar o que nos dé cierta cosa, quedamos en el lugar donde no esperábamos quedar, no significa que haya algo malo en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces es el Señor quien está dando una dirección a nuestra vida a través de su tierno cuidado. Aunque a veces eso puede implicar mayor sufrimiento para nosotros, que justamente fue el caso de Pablo. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero ¿Pablo pudo llegar a Roma? La respuesta es sí. Llegó a Roma unos años después, pero si tú te preguntas cómo llegó, la respuesta es llegó encadenado, llegó como prisionero. Eso es algo que se encuentra en el libro de Hechos, y es una historia más larga, pero básicamente Pablo fue arrestado en Jerusalén, y después de hacer una apelación ante el César,
ante el emperador de Roma, fue llevado hasta la ciudad principal para poder ser enjuiciado allá. Entonces él terminó llegando y cumpliendo su deseo, pero no de la forma en la que él esperaba. Pero eso no quita justamente que todo esto era parte del propósito de Dios, porque Pablo terminó siendo de bendición en Roma. Y entonces lo que él está diciendo aquí es que se vio impedido, pero yo te estoy diciendo que eso no escapa de la providencia de Dios. Y dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, pues estaba cumpliendo con la misión que Dios le había dado en el lugar donde Dios lo había colocado. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, yo iré con ustedes. Y espero que después de pasar con ustedes, pueda ser encaminado. Qué está haciendo en esta parte? Está hablando de sus planes, está hablando de lo que él le gustaría hacer en el futuro. Recuerdo mucho este pasaje que se encuentra en la carta de Santiago que dice que hay muchas personas que dicen, en un año estaremos acá, o haremos tal negocio, o haremos tal o cual cosa. Y dice que tú no puedes estar seguro siquiera si vas a despertar el día de mañana. Entonces, te dice básicamente que busques reconocer a Dios en todo lado y digas, bueno, si el Señor quiere. Pablo se dispone a hacer planes, porque es bueno que nosotros hagamos planes en el Señor. Esto significa planes que estén sometidos, supeditados a su voluntad. Dice que él cuenta con espacio ya para poder ir a ellos de camino a España, que era una de las regiones más alejadas del Imperio Romano. Justamente, si recuerdas un poquito el mapa que estábamos mostrando, puedes ver ahí que, pues, donde se encuentra Israel, donde se encuentra Jerusalén, a España o esa región occidental era un camino bastante largo. Era una de las regiones más alejadas. Quiere visitarlos y dice esta frase que es un poquito extraña, ¿no? Y ser encaminado por ellos. ¿Qué significa ser encaminado por ellos? ¿Alguien sabe, por cierto? Como pregunta. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa en esta parte ser encaminados por ellos? Pueden mandarlo por mensaje o decirlo por el micrófono. Ok, lo diré. Básicamente significa poder recibir su apoyo económico para continuar hasta España. Lo guíe al inicio o no o algo así. Más o menos. O sea, es poder que ellos puedan brindarle su apoyo para que continúe con la misión que tenía en España. Y me gusta porque lo dice con mucha naturalidad, lo dice sin prejuicio, lo dice como sabiendo que está pidiendo una ayuda que es correcta para la expansión del reino de los cielos. Básicamente está diciendo que después de haber compartido con ellos, de haber disfrutado de su compañía, de la común fraternidad, ellos podían también ayudarle o permitirle poder continuar su viaje hasta España. Pero siempre y cuando después, o sea, me gusta también porque antepone la idea de la comunidad o de la fraternidad, la idea de poder compartir con ellos. Y esto también me gusta y se me hace muy bonito por lo siguiente, y es, él nunca había estado en Roma, él no conocía esta comunidad de creyentes, no conocía esta comunidad de cristianos, o sea, era algo, eran personas, digámoslo así, desconocidas. Pero eso no lo impedía poder estar claro que él podía, dice, una vez que haya gozado con vosotros, después de que haya disfrutado con ustedes. O sea, él estaba seguro de que al poder ir allá, iba a poder disfrutar de la compañía de ellos, de gente que nunca había conocido. ¿Por qué? Porque lo hermoso del Evangelio es que nuestra familia está en todos lados y a donde sea que vayamos podemos gozar de grandísima comunión. Esta es justamente una de las cosas más bonitas de poder ser un creyente y que tengas puesta su fe en Cristo, que de verdad en todos lados puedes encontrar a alguien que comparte esa fe, o prácticamente en todos lados, estamos hablando justamente de las excepciones, puedes encontrar gente que comparte tu fe y tener verdadera comunión, aunque nunca los hayas visto antes en tu vida, porque pertenecen al mismo reino, porque son o caminan con el mismo Señor. Justamente.
Apenas que estuve en Alemania, conocí a un colombiano que me recibió en su casa al llegar y al irme. Y fue muy bonito, o sea, pude disfrutar y pude estar muy alegre por la compañía que él me brindó, por la apertura con la que podía tener, porque entendía lo que él hacía, porque hablábamos el mismo lenguaje, porque podíamos orar juntos. O sea, es una bendición darte cuenta de que hay gente alrededor de todo el mundo que si tú y ellos tienen puesta su fe en Cristo y verdaderamente en Cristo, pueden gozar de una comunión bella, aunque nunca antes se hayan conocido. Y es diferente a lo mejor a como lo puedes gozar con alguien que sí puede abrirte las puertas de su casa y sí puedes hablar de muchas cosas, pero no hablas de lo más profundo, no hablas muchas veces de lo que está en el interior de tu alma, no hablas muchas veces de aquello que verdaderamente te da a ti vida o constituye tu vida. Y aparte de la confianza y la tranquilidad que puedes tener, decir, ok, esa persona está aquí y entendemos y hablamos lo mismo. Su misión importante, continuando ya con lo que estamos aquí diciendo, seguimos, ¿no? Versículo 25, donde dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Cuando dice ministrar se refiere a servir. ¿En qué sentido? Justamente a llevarles una ofrenda. No me gusta porque así como tenía esta disposición para poder llegar y a lo mejor pedirle dinero para que le ayudaran con su viaje, él también estaba buscando dar dinero a las personas que lo necesitaban. Su misión importante antes de ir a Roma era ayudar a los santos y necesitados de Jerusalén. Sorprende lo siguiente, o por lo menos a mí me sorprende lo siguiente, que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que es San Pablo, quien ya era de bastante renombre para ese tiempo, sea él mismo quien vaya a recolectar y llevar la ofrenda. O sea, él no estaba viendo algo como recolectar dinero como un trabajo inferior, como algo de segunda categoría, como algo que pudiera ser delegado, sino que él estaba dispuesto a dejar aquellas cosas que él tenía que hacer para hacer algo que puede parecer muy sencillo. Quizás para muchas personas justamente pudieran decir, bueno, mejor que se hubiera dedicado a seguir escribiendo o a seguir compartiendo antes que levantar una ofrenda. Pero para él esto era importante. ¿Por qué? Porque sabe, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Porque así como las cosas que pueden parecernos más grandes y pomposas, también hay tiempo para las cosas más pequeñas y digámoslo así, cotidianas, mundanas. Luego continúa diciendo que los creyentes de Macedonia y Acaya, ¿no? Estas regiones de Grecia, les pareció bueno levantar esta ofrenda para poder llevarla a Jerusalén. Y claro que era bueno, porque el apóstol Pablo nos dice que estaban en deuda. Esta palabra es interesante y me preocupa porque puede llegar a ser muy tergiversada por muchas personas y no se entiende de una buena manera. Pero ¿por qué estaban en deuda? Porque eran los creyentes justamente de Jerusalén los que habían salido a compartir el evangelio a todas esas regiones de Grecia. Es como, si no hubiera sido porque ellos en algún momento salieron y hablaron, ellos nunca hubieran podido tener y haber recibido esa fe. A eso es a lo que se refiere con que estaban en deuda. Pero no es que fuese una transacción comercial donde, bueno, tú vienes y me compartes y, bueno, yo te doy dinero, sino que los griegos, insisto, que habían recibido el Evangelio por parte de los judíos, ellos habían recibido una enorme bendición espiritual. La enorme bendición espiritual del Evangelio por medio de ellos. Entonces, realmente parece una poca cosa, muy poca cosa, retribuirles la enorme bendición espiritual a través de la pequeña e importante suplencia de las necesidades. Es muy sencillo para mí de entender. Una persona que está tan agradecida con alguien que te brinda un servicio o una asistencia que tú no puedes hacer nada más que buscar cómo retribuirles. Cuando alguien te ayuda, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, quieres agradecer. Si puedes, por ejemplo, ayudar a alguien que te ayudó moviendo unos muebles, pues lo menos que tú vas a hacer es darle un taco de comida. ¿Me explico? Esta es un poquito la lógica. Ellos estaban en deuda porque vieron
que quienes habían salido a compartirles, de donde salieron las bendiciones espirituales que ellos reciben, por las cuales tienen vida, alegría, paz y tranquilidad, se encontraban en un momento de necesidad, necesitaban dinero, necesitaban comida. Insisto, parece poca cosa buscar servirle simplemente de esa manera. Y después de llevar este fruto, esta buena obra, dice que pasará con ellos yendo a España. Y también sorprende esta parte donde dice, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque él estaba seguro de que iba a llegar justamente con esa bendición, porque el Evangelio es una bendición. Y al final, como te lo decía, Pablo ciertamente llegó a Roma, como lo vemos en el libro de Hechos, pero llegó encadenado, aunque al final eso no evitó que por lo menos por el espacio de 2 años él pudiera compartir y efectivamente ser de bendición para los creyentes de allá. Esa última parte de la vida del apóstol Pablo es súper interesante, cómo termina llegando a Roma y cómo está 2 años esperando su juicio y cómo puede compartir con libertad. Es muy bueno. Si quieres estudiarlo, es por ahí los últimos 2 capítulos del libro de Hechos, Hechos 26, 28. Ahora, solo como un pequeño dato curioso, brevario cultural, podríamos preguntarnos si realmente llegó a predicar a, a España. Y aquí me gustaría solo citar a alguien que dice que Jay Murray tiene como probable el que Pablo llevase a cabo su deseo y proyectado viaje a España. Murray se apoya en Lightfoot, quien a su vez se apoya en Clemente de Roma, que fue un contemporáneo del apóstol Juan, que dice en una de las cartas que él escribió: después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite del occidente, y continúa su cita, no es importante saber qué dice la cita, lo importante es entender que Clemente, una persona que vivió justamente en el primer siglo, dice que el apóstol Pablo enseñó en todo el mundo y que llegó hasta los límites del occidente. ¿Recuerdas que te dije que España se encontraba en el límite occidental del Imperio Romano? Bueno, justamente es el propio Lightfoot quien interpreta que el límite del occidente puede ser perfectamente la parte occidental de España, es decir, lo que hoy podemos ver como Galicia y como Portugal. Básicamente te comento esto para entender que probablemente Pablo pudo cumplir su deseo de llegar a España después de todo. Y pues vamos con los últimos versículos. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. David Gusick dice que la antigua palabra griega a que me ayudéis, desde el versículo 30, donde dice que me ayudéis orando por mí a Dios, es sunogonizomai o sunagonizomai. Sunagonizomai. Quiero que la escuches y pienses si te recuerda alguna palabra en español. Piensa si te recuerda sunagonizomai. 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 ¿Te recuerda alguna palabra? ¿Hay algo que venga aquí a tu mente cuando estás escuchando esto? Porque la traducción literal de esta palabra, que me ayudéis, significa agonizar juntos. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra en específica. Y sí, puedes, obviamente es un agonizomai, recuerda agonizar, es parte de la etimología. Entonces, la idea es que el apóstol Pablo está pidiendo en esta parte oración para poder ser ayudado en la misión que él tenía, reconociendo que lo que él estaba haciendo no era algo sencillo. Por ejemplo, en otra parte dice Charles Spurgeon, esta frase nos recuerda a William Carey, quien dice: cuando vaya a la India, porque Carey fue un misionero en la India, yo bajaré al pozo, pero el hermano Fuller y el resto de ustedes deben sostener la cuerda. ¿Podemos negarnos a la petición? ¿No sería una traición? Es que cuando uno, por ejemplo, va a las regiones que se encuentran más alejados, donde no hay mucha oportunidad de poder compartir acerca de quién es Dios con libertad, en estas regiones
Una persona necesita que haya alguien que esté constantemente orando por su vida, porque eso es lo que le va a permitir continuar con su misión espiritual. No, lo más importante no es el dinero, lo más importante es la oración, lo más importante es que haya gente que te esté respaldando en lo que tú estás haciendo, en todo, o sea, en todo lo que tú estás haciendo, estés buscando trabajar, estés buscando obtener una licenciatura, estés buscando una maestría, es importante que haya gente que te esté respaldando en oración. Pero cuando estás hablando de esto, que es eminentemente una actividad espiritual, es fundamental. Por eso dice, yo bajaré al pozo, pero el resto de ustedes deben sostener la cuerda. Y esa analogía es muy bella. Cuando una persona, por ejemplo, quiere bajar a un pozo de agua, imagínatelo, porque no sé, se cayó algún animal, tiene que haber una persona arriba que sostenga la cuerda. De otro modo, la persona que está abajo no va a poder volver a subir. La idea es entonces cuidarnos entre nosotros a través de la oración. Y luego dice también Spurgeon, ¿te asombra que un hombre tan rico en gracia como Pablo deba pedir oraciones a estos santos que no conocía? No tiene por qué asombrarte, pues es la regla de los mayores pensar con más alta estima de los demás. En proporción que un hombre crece en gracia, siente su dependencia en Dios y, en cierto sentido, su dependencia del pueblo de Dios. Pablo ruega por las oraciones y no es para menos, pues su misión lo ameritaba. Y lo hace, dice aquí, apelando al Señor Jesús y al amor del Espíritu. Estas oraciones que van dirigidas solamente a Dios, porque nadie más que Él puede brindarnos socorro en los momentos de extrema necesidad. Y entender que no tenemos más necesidad de que alguien más ore por nosotros, porque a través de Jesús podemos acercarnos directamente, como dice Hebreos, a Jesús, ¿no? Y yo sé que parece muy, muy simple, pero para mí esta frase, orar a Dios, simplemente orar a Dios, se me hace a mí algo muy profundo, algo serio, algo que no debe ser tomado con banalidad. O sea, si una persona se acerca a mí y me dice, ayer oré a Dios, yo creo, ok, ayer hizo algo importante, porque esta persona conoce a Dios, que esta persona puede acercarse a Dios, orar a Dios, directamente a Él. Es un privilegio, pero es algo serio. O sea, es algo serio, es tan simple, puede sonar tan común, puede sonar tan banal para muchas personas, es algo que quizás han escuchado toda su vida, pero piénsalo, orar a Dios, hablar con Dios, tener una conversación con Él, solamente con Él, dirigidas a Él, porque es el único que puede brindar socorro y auxilio. Y que nosotros podamos hacerlo, o sea, que tú y yo directamente podamos ir sin necesidad de apelar a algo o a alguien más, sino ir a Dios. Eso es increíble. Eso es increíble. O sea, naturalmente hoy en día todavía hay muchas comunidades que dependen de este intermediario para poder acercarse. Y, no sé, es no entender que Dios justamente desea y puede comunicarse con todos nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, sin necesidad de buscar a alguien más como lo pueden hacer personas de algunas otras religiones que forzosamente necesitan a alguien. Y yo obviamente no desestimo el trabajo de las personas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Eso es valioso y eso es importante, pero eso complementa lo que nosotros podemos hacer. No lo suple, no lo sustituye. Te decía que la misión del apóstol Pablo corría el riesgo de los rebeldes. ¿Quiénes eran estos rebeldes? Bueno, los judíos que seguramente querían encarcelarlo si era posible matarlo. Es cierto, Pablo mismo fue uno de estos rebeldes. Pero su oración no era solo por protección, sino también del fruto de su labor. O sea, su oración no era que no me pasen cosas malas, sino que lo bueno que estoy haciendo dé mucho fruto. Ambas cosas son importantes. Ambas cosas son importantes. Que la ofrenda que él mismo está llevando sea aceptada, ¿no? Qué curioso que el que está trabajando para que los demás sean ofrenda agradable, esté pidiéndole a ellos mismos que lo que él está haciendo sea una ofrenda aceptada, agradable.
Porque esa es la verdadera sumisión cristiana. Una interdependencia los unos con los otros, reconociendo que no somos independientes espiritualmente, sino que necesitamos de aquellos que comparten nuestra misma fe para poder hacer lo que debemos de hacer. Que yo tengo que orar por los demás como los demás tienen que orar por mí, y esto es simplemente una comunidad, un círculo, un ciclo de interdependencia donde cada uno sabe que no puede por sí mismo, porque sí, somos débiles, pero que Dios ha dispuesto tantas formas y medios para ayudarnos entre los otros, entre nosotros. Y eso es, insisto, una gran bendición. Y obviamente él dice esto porque por ahí quizás él temía que su ofrenda pudiese llegar a ser puesta en duda, justamente porque el apóstol Pablo había sido un perseguidor de cristianos y ahora estaba trabajando con los gentiles, y esto podía generarle muchos problemas con muchos grupos en ese tiempo. Al final, bueno, antes de llegar al final, es importante también notar cuál era la condición, mejor profundizando un poquito más en la condición del apóstol Pablo. Él durante mucho tiempo fue un paria, una persona excluida, apartada, que no podía estar con los judíos porque los judíos no eran cristianos y como él era cristiano, fuera. Que no podía estar muchas veces tranquilo con los gentiles porque él había sido perseguidor de gentiles, porque había encarcelado a gentiles y entonces ellos desconfiaban de él. Que para los que eran judíos cristianos, él les parecía muy liberal porque no les pedía a los gentiles circuncidarse o tener la señal del pacto para hacerse judío. Era temido por los gentiles debido a su antigua persecución. Era puesto en duda por los creyentes judíos por sus misiones entre los gentiles. Y era despreciado por los judíos por la traición que ellos creían que había hecho a su fe. O sea, parecía que estaba alejado de la mayoría de los grupos que estaban alrededor de él en su tiempo, pero con todo, en vez de desanimarse y dejar de actuar, se dispone a trabajar y a orar a Dios para que aquello que hagas sea bien recibido. Y de ser así, él podría estar gozoso y dispuesto a llegar a Roma si eso era lo que Dios quería. Si eso era lo que Dios quería. Por eso dice, cuando llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Los planes en la vida del creyente, como te decía, deben de estar supeditados a la providencia y voluntad de Dios. Y si de constante, cuando pensamos algo para el futuro, nosotros, tú y yo, nos detenemos a preguntarle a Dios, que si quieres esto o si quieres aquello, de verdad, aunque a veces tarde un poco, vamos a poder vivir con paz y con confianza ante nuestro Dios. Pero esta seguridad solo se recibe en la búsqueda personal de Dios. Que vayas tú y directamente le preguntes a Dios, ¿quieres que haga esto? Y a veces la respuesta no llega en 1, 2, 3, 4 días o en 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero llega. Y eso es lo que te permite a ti tener paz, confianza. Y al final es también lo que te va a sostener en el momento en el que las cosas puedan llegar a ser difíciles, cuando pueda llegarse a complicar. Y espera que cuando llegue allá, Él sea recreado juntamente con ellos. Otra vez, lo que te decía, esta alegría que se puede tener con las personas que quizás nunca has conocido, pero que forman parte de tu familia y que pueden bendecirte a ti muchas veces más de lo que tú puedes llegar a dar. No llegar con esta mentalidad también de que, bueno, voy a este lugar, voy a la iglesia, porque puedo recibir algo dentro de la iglesia. Y el último versículo dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Culmina esta sección pidiendo que el Dios de paz, que por cierto no tienes idea de cuántas veces ha repetido paz a lo largo de toda esta carta tiene el propósito de cerrar o fundamentar nuestros corazones con paz, que el Dios de paz sea con todos nosotros. Y que así sea al final para ti y para mí, que mientras sigamos el testimonio y el ejemplo de Cristo y confiamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestros corazones puedan llenarse de paz. Termino con esta cita y me gustaría hacer una oración. Dice Matthew Henry, aprendamos a valorar las oraciones fervientes y eficaces de los justos. Cuán cuidadosos deberíamos ser, no sea que perdamos nuestro interés en el amor y las oraciones del pueblo de Dios que ora.
Si hemos experimentado el amor del Espíritu, no faltemos en este oficio de bondad hacia los demás. Aquellos que desean prevalecer en la oración deben luchar en oración, y aquellos que piden las oraciones de otros no deben descuidar orar por sí mismos. Y aunque Cristo conoce perfectamente nuestro estado y nuestras necesidades, Él quiere conocer nuestras necesidades de nosotros, de nuestra propia boca. Así como Dios debe ser buscado para refrenar la mala voluntad de nuestros enemigos, también debe serlo para preservar e incrementar la buena voluntad de nuestros amigos. Todo nuestro gozo depende de la voluntad de Dios. Seamos fervientes en la oración unos con otros y unos por otros, para que, por amor de Cristo y por el amor del Espíritu Santo, grandes bendiciones vengan sobre las almas de los cristianos y sobre los trabajos de los ministros. Vamos a orar. Gracias otra vez, amado Dios, porque nos permitiste hoy poder compartir acerca de quién eres tú. Porque podemos seguir entendiendo y aprendiendo lo que tú has dejado escrito y podemos profundizar tanto y tanto y tanto. Y no quiero que todo esto sea información vana o especulaciones vacías. Que de verdad aquello que nosotros escuchamos pueda ser real y vivido dentro de nuestras vidas. Que podamos tener confianza en cómo tú vas dirigiendo nuestros pasos y cómo nos vas colocando en el lugar adecuado. Que no vivamos frustrados o estresados o amargados por no haber llegado a donde queríamos llegar, sino que descansemos que nos has colocado en el lugar adecuado y que ahora quieres que hagamos lo adecuado en ese lugar. Que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que escuche el día de hoy pueda descansar en esta verdad, que pueden agradarte a ti siguiendo a Cristo y que pueden estar en el lugar donde deben de estar, pero que ahora tú quieres que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Guíanos a tu verdad y llévanos a poder creer estas palabras y a poder entender también qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y con eso poder descansar, tener paz, tranquilidad y alegría. Te pido esto en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, me gustaría preguntar si eh, alguien quiere decir algo, si a alguien le gustaría comentar algo. Igual me da mucho gusto que pues puedan estar aquí acompañándonos. eh, Ceci y Nancy, creo que es una bendición que puedan estar asistiendo a estas reuniones y estén, espero, aprendiendo un poquito más y entendiendo un poquito más acerca de lo que nos enseña la Biblia. Es a veces un poquito difícil, un complejo si no estamos tan inmersos, pero con el paso del tiempo se va haciendo todo más claro. Muchas cosas son muy difíciles, muchas otras cosas no son muy difíciles y lo bonito es que lo más importante de la Biblia no es difícil y es accesible a todos, a todos. Entender que Dios es perfectamente santo y justo y no está feliz con el mal que nosotros cometemos, eso no es difícil de entender. Pero es entender que Dios también está lleno de amor y de compasión y que quiere que nos reconciliemos con Él, dejando atrás esa vida de mal comportamiento, tampoco es muy difícil de entender. Entender que el propósito por el cual vino Cristo y murió en una cruz fue para vivir la vida que no podíamos vivir y morir de la forma en la que nosotros debíamos morir, tampoco es muy difícil. El justo pagó por nosotros que somos injustos. El que nunca conoció pecado se entregó por los que siempre hemos vivido en pecado. Y todo esto porque nos amó, porque Dios es amor y Dios quiso extender su amor a través de enviar a Jesús. Esto tampoco es difícil de entender. Es difícil de creer. Es más, es imposible de creer si no es una obra de Dios dentro de nuestros corazones. Pero es posible y es hermoso creerlo. Entonces, pues me da mucho gusto y al final que el Señor esté guiando junto con ustedes, sus familias, sus esposos, mm, esta búsqueda espiritual, esta búsqueda de la verdad y que al final en esa búsqueda de la verdad encuentren que el Señor Jesús es el único y vasto suficiente Salvador para cada uno de nosotros. Que, pues bueno, la saludo y que el Señor les bendiga. Y pues otra vez pregunto si hay alguien que le gustaría comentar o hay alguien a quien le gustaría decir algo.
Si no, pues